14 de septiembre de 1962, 05:47 horas. Base aérea de Morón de la Frontera, Sevilla, España. El aire matutino cortaba como una hoja de acero sobre la pista de concreto. Una bruma espesa se alzaba desde el asfalto húmedo, mezclándose con el humo de queroseno que escapaba de los motores en calentamiento. El capitán Ernesto Valverde ajustó los guantes de cuero sobre sus manos mientras caminaba hacia su aeronave, un North American F-86D Sabre modificado para misiones de reconocimiento. Sus botas militares resonaban contra el suelo con un ritmo constante, mecánico, como si cada paso fuera parte de un protocolo que había repetido cientos de veces. Pero esta mañana era diferente. Valverde llevaba 15 años volando para el Ejército del Aire español. Había nacido en 1928 en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, donde los inviernos eran largos y el viento aullaba entre las casas de adobe. Su padre había sido herrero, sus manos siempre manchadas de aceite y carbón. Ernesto había soñado con volar desde niño, dibujando aviones en los márgenes de sus cuadernos escolares mientras la Guerra Civil Española desgarraba el país. En 1947, con 19 años, se alistó en la Academia Militar. Los instructores notaron inmediatamente su habilidad natural, reflejos rápidos, visión excepcional y una extraña calma bajo presión. Ahora, a los 34 años, era uno de los pilotos más condecorados de su escuadrón. Tenía ojos verdes intensos y una barba recortada que le daba un aspecto serio, casi severo. Su esposa, Carmen, siempre bromeaba diciendo que parecía más viejo de lo que era. Tenían 2 hijos pequeños, Miguel, de 8 años, y Elena, de 5. Cada mañana antes de partir, Ernesto besaba sus frentes mientras dormían, susurrándoles que papá regresaría antes de la cena. Esta misión, sin embargo, venía envuelta en un secretismo inusual. 3 días antes, el coronel Mendoza lo había convocado a una sala cerrada en los sótanos de la base. Las paredes estaban cubiertas de mapas topográficos y fotografías aéreas de montañas que Ernesto no reconocía de inmediato. El aire olía a tabaco rancio y café frío. Mendoza, un hombre de 50 años con cicatrices en las manos y una mirada que parecía cargar el peso de 1000 secretos, había cerrado la puerta con llave antes de hablar. Valverde había dicho, su voz ronca por años de cigarrillos: «Lo que vas a escuchar no puede salir de esta habitación. Ni siquiera tu esposa debe saberlo». La misión era de reconocimiento fotográfico sobre la cordillera Cantábrica, específicamente en las montañas que separaban Asturias de León. Oficialmente, se trataba de un vuelo de entrenamiento rutinario. Extraoficialmente, el gobierno español había recibido información de que ciertos movimientos sospechosos estaban ocurriendo en la región. Posibles reuniones clandestinas, actividades que podrían estar relacionadas con la resistencia antifranquista que aún persistía en las montañas. La Guerra Fría no es solo de americanos y rusos, había explicado Mendoza, señalando puntos rojos en el mapa. Hay células comunistas que reciben apoyo del exterior. Necesitamos fotografías de estas coordenadas y necesitamos que nadie sepa que las estamos tomando. Ernesto había asentido, estudiando la ruta de vuelo. Era una zona complicada, picos de más de 2000 metros, valles estrechos donde los vientos formaban corrientes impredecibles y un clima que cambiaba sin previo aviso. Los mapas meteorológicos mostraban una tormenta aproximándose desde el Atlántico, pero se suponía que llegaría horas después de su regreso programado. Ahora, mientras realizaba la inspección previa al vuelo, Valverde sentía una tensión extraña en el aire. No era solo el frío de septiembre, era algo más, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. El F-86D había sido modificado con cámaras de alta definición instaladas en el fuselaje.
El avión era una máquina hermosa y letal. Líneas elegantes, metal pulido que brillaba bajo las primeras luces del alba y un motor que rugía como una bestia despertando. Ernesto conocía cada tornillo, cada cable, cada instrumento. Había volado este mismo avión en docenas de misiones, desde patrullas costeras hasta vuelos de reconocimiento sobre el Mediterráneo. A las 06:15 horas recibió la autorización final para el despegue. El sol apenas comenzaba a pintar el horizonte de naranja y dorado. Carmen le había preparado café en un termo esa mañana, y él pudo sentir aún su sabor en los labios mientras se abrochaba el arnés del asiento. Había dejado una carta sellada en su escritorio, una práctica que seguía antes de cada misión delicada, con instrucciones para su familia en caso de que algo saliera mal. El despegue fue perfecto. El F-86D se alzó en el aire con la gracia de un halcón, cortando a través de las nubes bajas que cubrían la campiña andaluza. Ernesto sintió esa familiar sensación de liberación que llegaba cada vez que dejaba la tierra atrás. Aquí arriba, a 10.000 metros de altura, el mundo se veía diferente. Los problemas humanos parecían pequeños, insignificantes. Solo existían él, la máquina y el cielo infinito. Durante las primeras 2 horas de vuelo, todo transcurrió según lo planeado. Sobrevoló Madrid, donde pudo ver las calles despertando lentamente, los primeros coches moviéndose como hormigas entre los edificios. Luego siguió hacia el norte, cruzando los campos dorados de Castilla y León, donde los pueblos parecían pequeños puntos de luz en un mar de trigo. A las 08:30 horas, estableció contacto por radio con la torre de control de León. Torre León. Aquí, Águila 1. Posición confirmada. Rumbo norte hacia coordenadas objetivo. Todo normal. Recibido. Águila 1. Condiciones meteorológicas estables en su sector. Mantenga frecuencia. Pero cuando Ernesto miró hacia el horizonte norte, pudo ver algo que los meteorólogos habían subestimado. Una pared masiva de nubes grises se alzaba como una montaña sólida, extendiéndose de este a oeste hasta donde alcanzaba la vista. La tormenta no solo había llegado antes de tiempo, era mucho más grande de lo previsto. Aún así, sus órdenes eran claras: obtener las fotografías a toda costa. Ernesto aumentó la altitud, intentando volar por encima del sistema tormentoso. Pero las nubes seguían subiendo, envolviendo su aeronave en una niebla gris y densa. La temperatura exterior descendió bruscamente, de 8 grados bajo cero a 23 grados bajo cero en menos de 10 minutos. El hielo comenzó a formarse en el parabrisas, y los sistemas de deshielo del avión luchaban por mantener la visibilidad. A las 09:15 horas, Ernesto alcanzó las coordenadas objetivo. A través de breves claros en las nubes, pudo ver la cordillera Cantábrica extendiéndose debajo como una alfombra de rocas afiladas y valles profundos. Activó las cámaras fotográficas y comenzó a realizar pasadas sistemáticas sobre la zona, capturando imágenes de todo lo que pudiera ser relevante. Caminos de montaña, estructuras aisladas, campamentos improvisados. Fue entonces cuando algo salió mal. Una ráfaga de viento descendente golpeó el F-86D con la fuerza de un puño gigante. El avión se sacudió violentamente, perdiendo casi 300 metros de altitud en segundos. Ernesto luchó con los controles, sus manos firmes sobre la palanca, pero el viento montañoso era implacable. Las corrientes de aire se comportaban como ríos invisibles y turbulentos, empujando la aeronave en direcciones impredecibles. Torre León, aquí Águila 1, transmitió por radio, su voz aún calmada a pesar de la situación. Experimentando turbulencia severa en sector objetivo, mantengo posición. La respuesta llegó entrecortada por la estática. Águila 1, condiciones, empeorando. Recomienda regreso inmediato. Ernesto intentó responder, pero su radio comenzó a fallar. Solo conseguía transmitir fragmentos, palabras cortadas por interferencias,
que parecían provenir de las propias montañas. Era como si la cordillera estuviera devorando las ondas electromagnéticas. Durante los siguientes 20 minutos, luchó por mantener el control de la aeronave mientras completaba la misión. Las fotografías eran cruciales, según el coronel Mendoza, y Ernesto era un soldado que seguía órdenes hasta el final. Pero las condiciones empeoraban minuto a minuto. El hielo se acumulaba en las alas, afectando la aerodinámica. Los instrumentos comenzaron a dar lecturas erráticas. La brújula giraba sin dirección fija, confundida por algún tipo de interferencia magnética. A las 09:47 horas, Ernesto estableció su último contacto por radio. Su voz, captada débilmente por una estación de emergencia en Oviedo, sonaba tensa pero controlada. Mayday, Mayday, Águila 1, en dificultades, perdiendo altitud sobre sector montañoso, instrumentos fallando. Intentaré aterrizaje de emergencia si localizo área despejada. Confirmen recepción. No hubo respuesta. El F-86D Sabre del capitán Ernesto Valverde desapareció de todos los radares a las 09:52 horas del 14 de septiembre de 1962, aproximadamente a 20 kilómetros al noroeste de los picos de Europa. Era como si la montaña se lo hubiera tragado. Carmen Valverde sintió que algo estaba mal antes de que sonara el teléfono. Era extraño, pensó después. Había estado preparando el almuerzo para los niños, croquetas de pollo que a Miguel le encantaban y puré de patatas que Elena siempre dejaba a medias, cuando una sensación fría le recorrió la espalda. Eran las 14:30 horas, y Ernesto debería haber regresado hacía más de una hora. Normalmente la llamaba desde la base cuando aterrizaba, solo para decirle que estaba bien y que estaría en casa antes de las 6. El teléfono negro de baquelita que colgaba en la pared de la cocina sonó 3 veces antes de que ella pudiera secarse las manos en el delantal. «Diga, señora Valverde, soy el coronel Mendoza. ¿Podríamos hablar en persona?» Es sobre su esposo. Carmen cerró los ojos. No necesitaba escuchar las palabras para entender su significado. La voz del coronel tenía ese tono formal, cuidadoso, que los militares usaban cuando portaban malas noticias. Lo había escuchado antes, en los funerales de otros pilotos, en las ceremonias donde entregaban banderas dobladas a viudas vestidas de negro. ¿Cuándo? Fue lo único que logró preguntar. En una hora, si es posible, traigo al capellán conmigo. Después de colgar, Carmen se quedó inmóvil frente al fregadero durante largo tiempo, mirando a través de la ventana de la cocina hacia el pequeño jardín donde Ernesto había construido un columpio para los niños. Las hojas de los naranjos se movían suavemente con la brisa de la tarde. Todo parecía terriblemente normal, como si el mundo no supiera que acababa de cambiar para siempre. Miguel entró corriendo desde el patio, con las rodillas sucias de tierra y una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de su madre. «Mamá, ¿por qué estás llorando?» Carmen se dio cuenta de que había lágrimas corriendo por sus mejillas. Se las secó rápidamente y se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «Ven aquí, cariño. Necesito contarte algo importante». Durante los siguientes días, la casa de los Valverde se llenó de vecinos, familiares y compañeros de la base aérea que llegaban con ollas de comida y palabras de consuelo que sonaban vacías como ecos en una catedral. Carmen recibía a todos con una dignidad serena que ocultaba el caos que se desataba en su interior. Por las noches, cuando Miguel y Elena finalmente se dormían, después de preguntar por enésima vez cuándo regresaría papá, ella se encerraba en el baño y lloraba en silencio, mordiéndose los nudillos para no hacer ruido. Mientras tanto, en la base aérea de Morón, se había activado el protocolo de búsqueda y rescate más amplio en la historia militar española de posguerra. El coronel Mendoza estableció el centro de operaciones en un hangar reconvertido, donde mapas topográficos cubrían las paredes como papel tapiz.
Círculos rojos marcaban las áreas de búsqueda, que se extendían desde los picos de Europa hasta las montañas de León. Docenas de oficiales trabajaban en turnos de 12 horas, coordinando aviones de reconocimiento, helicópteros, equipos de montañistas del ejército y voluntarios civiles que conocían la región. El comandante Sebastián Herrera, un veterano de la Guerra de Marruecos con 30 años de experiencia en operaciones de rescate, dirigía la búsqueda terrestre. Era un hombre corpulento, con brazos como troncos de roble y una voz que podía escucharse por encima del rugido de los motores. Había conocido a Ernesto durante años. Habían volado juntos en misiones sobre el Sáhara en los años 50. «No me importa si tenemos que voltear cada piedra de esas montañas», le había dicho a su equipo durante la primera reunión de búsqueda. «Valverde es uno de los nuestros. No lo dejamos atrás». Los primeros 3 días de búsqueda fueron intensivos. 6 aviones de reconocimiento sobrevolaron sistemáticamente la cordillera Cantábrica, fotografiando cada valle, cada barranco, cada cresta rocosa. Los helicópteros volaban más bajo, siguiendo ríos y senderos de montaña, donde un avión podría haber intentado un aterrizaje forzoso. En tierra, equipos de rescate alpino escalaron picos de más de 2000 metros, utilizando binoculares militares para escudriñar las laderas en busca de cualquier destello metálico que pudiera ser los restos de la aeronave. Pero las montañas guardaban su secreto. La cordillera Cantábrica era un laberinto de roca caliza, valles profundos y bosques tan densos que la luz del sol apenas llegaba al suelo. Había cuevas que se extendían por kilómetros bajo tierra, acantilados de cientos de metros de altura y desfiladeros tan estrechos que un hombre apenas podía pasar entre las paredes rocosas. En invierno, la nieve cubría todo con un manto blanco que podría ocultar los restos de una docena de aviones. El padre Antonio Morales, párroco del pueblo de Cangas de Onís, había organizado a los montañistas locales para unirse a la búsqueda. Era un sacerdote de 60 años que había nacido y crecido entre esas montañas. Conocía cada sendero, cada refugio, cada lugar donde un piloto perdido podría haber buscado refugio. «Estas montañas son traicioneras», le explicó al comandante Herrera durante una pausa en la búsqueda. Estaban sentados en una pequeña ermita de piedra que se alzaba en una cresta, compartiendo un termo de café y contemplando los valles que se extendían hacia el norte. «He visto tormentas que aparecen de la nada. He visto aviones de la guerra civil que nunca encontramos. La montaña toma lo que quiere y no lo devuelve fácilmente». Después de una semana, la búsqueda oficial se redujo. Los recursos militares eran limitados y había otras prioridades operativas. Pero el comandante Herrera continuó organizando equipos de voluntarios los fines de semana. Carmen Valverde vendió sus joyas para financiar combustible adicional para los helicópteros privados. Los compañeros de escuadrón de Ernesto utilizaron sus días libres para volar misiones de búsqueda no autorizadas, arriesgando sus carreras en el proceso. Aparecieron pistas falsas que llevaban a callejones sin salida dolorosos. Un pastor en los Montes de León juró haber visto un avión volar muy bajo durante la tormenta, dirigiéndose hacia un valle remoto llamado Valdeón. Los equipos de búsqueda pasaron 4 días peinando la zona, encontrando solo rocas y matorrales. Una anciana en Cabrales afirmó haber escuchado el rugido de un motor seguido de un estrépito metálico la mañana del 14 de septiembre. Guió a los rescatistas hasta un barranco, donde efectivamente encontraron metal retorcido, pero eran los restos de un coche que había caído del camino años antes. Un niño de 10 años en Potes dibujó lo que decía ser un avión plateado que había visto estrellarse contra una montaña. Su dibujo era sorprendentemente detallado, mostrando la forma distintiva del F-86D. Pero cuando los equipos llegaron al lugar que señalaba,
No encontraron nada excepto una pared de roca vertical de 300 metros de altura. Cada pista falsa era como una puñalada para Carmen. La esperanza se encendía como una vela, brillando intensamente durante horas o días, solo para ser apagada por la realidad cruda de otra búsqueda infructuosa. Los meses pasaron. El otoño dio paso a un invierno particularmente crudo, con nevadas que cubrieron las montañas con metros de nieve. Las búsquedas se hicieron imposibles. Carmen recibía cartas de condolencia de toda España. Otros pilotos, familias militares, incluso civiles que habían seguido la historia en los periódicos. Pero no podía aceptar las condolencias, porque aceptarlas significaría aceptar que Ernesto estaba muerto. En primavera, cuando la nieve se derritió, se reanudaron las búsquedas esporádicas. Carmen había aprendido a leer mapas topográficos, a entender las coordenadas y los patrones de vuelo. Se unía a los equipos de búsqueda cuando le permitían, caminando por senderos de montaña con botas prestadas y determinación férrea. Miguel y Elena crecían preguntando por qué otros niños tenían papás que regresaban a casa cada noche mientras el suyo seguía perdido en las montañas. Carmen les explicaba que papá era un héroe, que había estado cumpliendo una misión muy importante para España, y que algún día entenderían por qué había tenido que irse. Pero por las noches, cuando los niños dormían, ella se sentaba en la cocina con una taza de café frío y miraba el teléfono negro, esperando una llamada que nunca llegaba. 2 años después del accidente, el Ejército del Aire declaró oficialmente muerto al capitán Ernesto Valverde. Carmen recibió una pensión de viuda, una bandera española doblada y una medalla póstuma al valor. Durante la ceremonia, mientras el silencio sonaba interpretado por una corneta solitaria, ella mantuvo la compostura. Pero esa noche, en la privacidad de su dormitorio, gritó contra la almohada hasta quedarse sin voz. Los años siguientes trajeron una nueva rutina. Miguel se hizo más serio, asumiendo responsabilidades de hombre de la casa que eran demasiado pesadas para sus hombros jóvenes. Elena desarrolló la costumbre de hablar con la fotografía de su padre que colgaba en el pasillo, contándole sobre sus días en la escuela como si él pudiera escucharla. Carmen nunca se volvió a casar. Hubo pretendientes, hombres buenos y honorables que admiraban su fortaleza, pero ella seguía sintiéndose casada. En algún lugar de esas montañas estaba la respuesta a lo que había pasado con Ernesto, y hasta encontrarla, una parte de ella permanecería perdida también. El comandante Herrera visitaba la casa una vez al mes, siempre con el mismo informe. No había noticias, pero tampoco había abandonado la esperanza. Había desarrollado su propia obsesión con el caso, manteniendo un mapa en su oficina donde marcaba cada lugar buscado con alfileres rojos. Después de 10 años, el mapa parecía una almohada de costura llena de agujeros diminutos que representaban miles de horas de búsqueda infructuosa. Las montañas no pueden guardar secretos para siempre, le decía a Carmen durante esas visitas. Tarde o temprano nos dirán la verdad. Pero los años pasaban y la montaña permanecía silenciosa. En 1975, Franco murió y España comenzó su transición hacia la democracia. Miguel se hizo adulto y se alistó en el Ejército del Aire, siguiendo los pasos de su padre. Elena estudió medicina, inspirada por su deseo de ayudar a otros que habían perdido seres queridos. Carmen envejeció con dignidad. Su cabello se volvió gris y luego blanco, pero sus ojos conservaron la misma determinación férrea que había mostrado durante los primeros días después de la desaparición. Ocasionalmente aparecían nuevas pistas. Un excursionista encontraba un pedazo de metal oxidado. Un cazador reportaba haber visto algo extraño en un valle remoto. Un montañista experimentado juraba haber visto el destello del sol reflejándose en algo metálico en una cresta inaccesible. Cada vez, Carmen sentía su corazón acelerarse. Cada vez,
Los equipos de búsqueda se movilizaban con renovada esperanza y cada vez regresaban con las manos vacías y expresiones de disculpa. Pero Carmen nunca dejó de esperar, porque en su corazón sabía algo que no podía explicar racionalmente. Ernesto seguía allí arriba, en algún lugar entre esos picos eternos, esperando a ser encontrado. Lo que no sabía era que tendría que esperar más de 4 décadas para obtener su respuesta. 27 de agosto de 2007. Cordillera Cantábrica, 4:43 de la mañana. David Santamaría despertó con el sonido de gotas de condensación cayendo sobre su saco de dormir. A través de la tela naranja de su tienda de campaña, podía ver las primeras luces del amanecer pintando las cumbres de un color rosado pálido que los montañistas llamaban Alpenglow, el brillo de los Alpes. Pero esto no eran los Alpes. Era una cresta remota en los picos de Europa que la mayoría de los mapas ni siquiera nombraban. Un lugar tan aislado que David y su compañero de escalada, Luis Herrero, habían tardado 2 días solo para llegar al campamento base. David tenía 32 años y trabajaba como ingeniero informático en Santander, pero su verdadera pasión eran las montañas. Había escalado desde los Pirineos hasta los Andes, siempre buscando rutas nuevas, picos sin nombre, lugares donde pudiera plantar su bandera y decir, estuve aquí primero. Luis era su compañero habitual de escalada, un profesor de geografía de 40 años, con la paciencia de un monje y la resistencia de una mula de carga. Esta expedición había comenzado como un capricho. David había encontrado una fotografía aérea de 1998 que mostraba una formación rocosa inusual en una zona que los mapas topográficos marcaban simplemente como pico sin nombre, 2.247 metros. La foto, tomada durante un vuelo de reconocimiento geológico, mostraba lo que parecía ser una chimenea de roca perfecta, una fisura vertical que se extendía desde la base hasta la cumbre, como una cicatriz en la montaña. «Mira esto», le había dicho a Luis, extendiendo la fotografía sobre la mesa de una cervecería en Santander 6 meses antes. «Nadie ha escalado esta ruta. Ni siquiera está documentada». Luis había estudiado la imagen con la lupa que siempre llevaba para examinar mapas. Parece técnica, probablemente 6C o 7A, y está completamente aislada. Si algo sale mal, por eso será una aventura. Ahora, mientras preparaba café en su pequeño hornillo de campamento, David se preguntaba si había subestimado el desafío. El día anterior habían escalado durante 8 horas por terreno que no aparecía en ninguna guía, siguiendo grietas en la roca y repisas tan estrechas que apenas podían apoyar las puntas de sus botas. Sus manos estaban cortadas por la roca afilada y cada músculo de su cuerpo protestaba contra la idea de continuar escalando. Pero la chimenea los esperaba. Desde su campamento podían ver la fisura vertical extendiéndose hacia arriba como una invitación grabada en piedra. Luis emergió de su tienda con el cabello despeinado y una expresión que mezclaba determinación con aprensión. «¿Cómo está el tiempo?». David señaló hacia el oeste, donde una línea de nubes bajas se movía lentamente hacia ellos. «Tenemos quizás 6 horas antes de que llegue esa tormenta. Si vamos a intentar la cumbre, tiene que ser hoy». Desayunaron en silencio, barritas energéticas, frutos secos y más café del que necesitaban sus sistemas nerviosos. A las 6:30, cuando el sol finalmente iluminó la pared rocosa que tendrían que escalar, comenzaron a preparar su equipo. Cuerdas dinámicas de 60 metros, un juego completo de protecciones, fisureros, empotradores, pitones, casco, arnés y una mochila con suministros de emergencia que esperaban no tener que usar. La aproximación a la base de la chimenea les tomó 1 hora de escalada moderada por terreno expuesto. Cuando finalmente llegaron al inicio de la ruta verdadera, David se tomó un momento para mirar hacia arriba.
La fisura se extendía en línea casi perfecta hacia la cumbre, con secciones que variaban desde apenas lo suficientemente anchas para insertar los dedos hasta aberturas donde podría caber un cuerpo humano completo. «Tú vas primero», dijo Luis, asegurando la cuerda. «Yo te daré cuerda desde aquí». David se colocó los guantes de escalada, revisó su arnés una vez más y comenzó a ascender. La escalada en chimenea requiere una técnica específica. Presionar la espalda contra una pared mientras empujas con pies y manos contra la pared opuesta, ascendiendo mediante una serie de movimientos coordinados que parecen una danza vertical. Es agotador física y mentalmente, requiriendo concentración constante para mantener el equilibrio entre las fuerzas opuestas. Durante la primera hora, la escalada fue exigente, pero manejable. David colocaba protecciones cada 10 metros, asegurando la cuerda a fisureros y empotradores wedged en las grietas de la roca. Sus movimientos se volvieron mecánicos, automáticos, mano derecha arriba, pie izquierdo arriba, espalda presionando, ascender 10 centímetros, repetir, pero a medida que ganaba altura, comenzó a notar algo extraño. En varias ocasiones, mientras buscaba agarres para las manos, sus dedos encontraron pequeños pedazos de metal incrustados en las grietas de la roca. Al principio pensó que podrían ser minerales, pirita o algún otro sulfuro metálico, pero cuando logró extraer un fragmento, se dio cuenta de que era claramente artificial, aluminio, por el peso y el color, pero corroído por décadas de exposición al clima de montaña. «¡Luis!», gritó hacia abajo. «Estoy encontrando metal extraño en la roca». La respuesta de su compañero llegó débil por la distancia y el eco de la chimenea. «¿Qué tipo de metal?» «Aluminio, creo, como fragmentos de... no sé, algo que se hizo pedazos». David guardó varios fragmentos en su mochila y continuó escalando, pero ahora estaba alerta, examinando cada grieta, cada repisa, buscando más evidencias de lo que fuera que había dejado esos pedazos de metal. A los 150 metros de altura, encontró algo que le hizo detenerse completamente. Encajado en una grieta horizontal, casi oculto por décadas de líquen y musgo, había lo que parecía ser un pedazo de plástico amarillo, pero no era plástico ordinario. Tenía un grosor específico, una textura que sugería propósito industrial. David logró extraerlo cuidadosamente, y cuando limpió la suciedad acumulada, pudo ver letras estampadas en negro. Eastman Kodak, Safety Film. Era película fotográfica. El corazón de David comenzó a latir más rápido. Película fotográfica de los años 60, a juzgar por la marca y el tipo de emulsión, encontrada a 150 metros de altura en una chimenea de roca que supuestamente nadie había escalado antes. Guardó cuidadosamente el fragmento en una bolsa de plástico y continuó ascendiendo. Pero ahora cada metro revelaba más evidencias. A los 180 metros, encontró lo que inequívocamente era un pedazo de fuselaje de aeronave, una sección curva de aluminio de unos 30 centímetros de largo, con remaches industriales y pintura militar española descolorida pero aún visible. Los bordes estaban desgarrados como si hubieran sido arrancados por una fuerza tremenda. «¡Luis! ¡Tienes que subir hasta aquí!», gritó David, su voz amplificada por las paredes de la chimenea. «He encontrado restos de un avión». La respuesta de Luis sonó alarmada. «¿Estás seguro? Completamente seguro. Hay pedazos por todas partes». Durante la siguiente hora, mientras Luis ascendía para encontrarse con él, David exploró sistemáticamente cada grieta y repisa en un radio de 20 metros. Los restos estaban dispersos como si la aeronave se hubiera desintegrado en el aire antes del impacto, con fragmentos pequeños, incrustados en fisuras que habían requerido décadas para ser expuestos por la erosión. Encontró un pedazo de lo que parecía ser un instrumento de vuelo,
un fragmento de esfera con números grabados que podría haber pertenecido a un altímetro o un indicador de velocidad. Había cables eléctricos oxidados, pedazos de lo que claramente era asiento de piloto y algo que le heló la sangre. Un fragmento de tela que había sido verde oliva, pero que ahora estaba descolorido por el tiempo. Tela de uniforme militar. Cuando Luis finalmente llegó hasta su posición, jadeando por el esfuerzo de ascender 180 metros de escalada técnica, su expresión cambió inmediatamente de agotamiento a asombro. «Dios mío», murmuró, examinando los fragmentos que David había recolectado. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» Por el estado de corrosión y la decoloración, yo diría que décadas, mínimo 30 años, probablemente más. Luis, como profesor de geografía, tenía conocimientos básicos de arqueología y datación de materiales. Examinó cuidadosamente la película fotográfica, el fragmento de fuselaje y la tela de uniforme. «David, esto no es de una aeronave civil. Mira estos remaches. Este tipo de construcción es militar, y por el estilo de la película fotográfica, yo diría que es de los años 60. Un pensamiento frío comenzó a formarse en la mente de David. Había crecido en Cantabria. Había escuchado las historias locales de aviones perdidos durante la dictadura, misiones secretas que habían desaparecido sin explicación. Su propio abuelo había servido en la Guardia Civil durante los años 60 y ocasionalmente había mencionado búsquedas de aeronaves perdidas que nunca se habían encontrado. «Tenemos que llegar a la cumbre», dijo David finalmente. «Si hay más restos arriba, los siguientes 70 metros de escalada fueron los más reveladores». La chimenea se ensanchaba a medida que se acercaban a la cumbre, y en las repisas más amplias encontraron fragmentos progresivamente más grandes. Un pedazo de ala de casi 1 metro de longitud, completamente oxidado, pero con la forma inconfundible de un perfil alar. Más película fotográfica, esta vez en rollos parcialmente expuestos que se desintegraron al tocarlos, y finalmente, en una repisa a apenas 20 metros de la cumbre, encontraron algo que les robó el aliento. Era una placa de identificación militar grabada en acero inoxidable y parcialmente cubierta por líquenes, pero aún legible. Ejército del Aire Español F-86D Sabre matrícula EA 025 año 1959. David sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Había encontrado los restos de un F-86D Sabre del Ejército del Aire Español, una aeronave que había desaparecido décadas atrás en estas mismas montañas. Pero no era solo un descubrimiento arqueológico, era la respuesta a una pregunta que alguien, en algún lugar, había estado haciendo durante más de 40 años. «Tenemos que fotografiar todo», dijo Luis, sacando su cámara digital. «Y tenemos que reportar esto inmediatamente». Documentaron cada fragmento, cada ubicación, cada detalle que pudiera ser relevante para los investigadores. David utilizó su GPS para marcar las coordenadas exactas. 43 Secre 1142, norte, 4 de Grito 5218, oeste, altitud 2190 metros. La cumbre estaba apenas 17 metros más arriba. Cuando finalmente alcanzaron la cima del pico sin nombre, encontraron la mayor concentración de restos. Era como si la aeronave hubiera golpeado esta cresta durante una tormenta, desintegrándose al impacto y dispersando fragmentos por la chimenea que acababan de escalar. En una grieta protegida del viento, encontraron algo que les confirmó que este no había sido un accidente ordinario. Era una cámara fotográfica militar, parcialmente destrozada, pero aún reconocible. Una Fairchild K-17, según la placa del fabricante, el tipo de cámara utilizada para misiones de reconocimiento aéreo durante la Guerra Fría. La cámara contenía los restos de un rollo de película que se había dañado irreparablemente por décadas de exposición, pero su presencia confirmaba que esta aeronave estaba realizando una misión de espionaje cuando se estrelló. David y Luis
Pasaron 3 horas en la cumbre, fotografiando y catalogando cada fragmento antes de que la tormenta que habían visto acercarse finalmente los alcanzara. El descenso fue treacherous, complicado por la lluvia y la urgencia de salir de la montaña antes de que las condiciones empeoraran. Esa noche, acampados en un refugio de emergencia construido con rocas, David marcó el número de emergencias del Ejército del Aire en su teléfono satelital. Buenas noches, soy David Santamaría. Estoy llamando para reportar el descubrimiento de los restos de una aeronave militar en la cordillera Cantábrica. Creemos que es un F-86D Sabre que se estrelló hace décadas. La voz al otro lado de la línea se volvió inmediatamente más seria. ¿Puede confirmar las coordenadas del hallazgo? David leyó las coordenadas GPS que había marcado. Hubo una pausa larga antes de que el operador respondiera: Señor Santamaría, mantenga esa posición si es posible. Enviaremos un equipo de investigación mañana por la mañana. Lo que ha encontrado podría ser muy importante, pensó David mientras se quedaba dormido al sonido de la lluvia contra las rocas del refugio. Había salido a escalar una montaña sin nombre y había encontrado la respuesta a un misterio de 45 años. Lo que no sabía era que, a 300 kilómetros de distancia en Sevilla, una mujer de 84 años llamada Carmen Valverde estaba a punto de recibir la llamada telefónica que había estado esperando durante casi la mitad de su vida. 29 de agosto de 2007, Sevilla, 9:15 de la mañana. Carmen Valverde estaba regando las petunias de su balcón cuando sonó el teléfono. A los 84 años, había desarrollado una rutina matutina inquebrantable: levantarse a las 7, preparar café en la misma cafetera italiana que Ernesto le había regalado en 1960, leer las páginas de obituarios del periódico, no por morbosidad, sino para verificar que no hubiera perdido a ningún amigo durante la noche, y luego cuidar las plantas que convertían su pequeño apartamento en un jardín vertical. El teléfono sonó 3 veces antes de que pudiera secarse las manos y llegar hasta el aparato. Su voz, aunque debilitada por la edad, conservaba la firmeza que había mostrado durante décadas de espera. «Diga, señora Carmen Valverde». «Sí, soy yo. Señora, soy el coronel García Ruiz, del Ejército del Aire. ¿Podríamos hablar en persona? Es sobre su esposo, el capitán Ernesto Valverde». Carmen sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la pared del pasillo, donde colgaba la misma fotografía de Ernesto en uniforme que había estado allí durante 45 años. Sus ojos verdes la miraban desde el marco de plata, eternamente joven, eternamente congelado en 1962. Después de todo este tiempo, susurró: «Sí, señora, creo que finalmente tenemos respuestas». 2 horas después, Carmen estaba sentada en su pequeña sala de estar frente al coronel García Ruiz, un hombre de 50 años con expresión seria y una carpeta manila que parecía contener el peso del mundo. Lo acompañaba el teniente Morales, un oficial joven que tomaba notas en una tableta digital, y David Santamaría, el montañista que había hecho el descubrimiento. David había llegado a Sevilla esa misma mañana, después de guiar a un equipo de investigación militar hasta los restos en el pico sin nombre. Se veía agotado pero determinado, con las manos aún cortadas por la roca y una expresión que mezclaba orgullo por su descubrimiento con la solemnidad de lo que significaba para la mujer que tenía enfrente. «Señora Valverde», comenzó el coronel García Ruiz, «el señor Santamaría encontró los restos de la aeronave de su esposo hace 3 días. Hemos confirmado la identidad a través de la matrícula y otros elementos de identificación. No hay duda. Es el F-86D Sabre del capitán Ernesto Valverde». Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Después de 45 años, finalmente sabía dónde estaba Ernesto. «¿Cómo murió?», preguntó con una voz que apenas era un susurro.
El coronel abrió su carpeta y extrajo varias fotografías y documentos. Basándonos en la posición de los restos y la evidencia que hemos recuperado, podemos reconstruir lo que pasó esa mañana del 14 de septiembre de 1962. García Ruiz desplegó un mapa topográfico sobre la mesa de café, señalando las coordenadas donde David había encontrado los restos. Su esposo estaba cumpliendo una misión de reconocimiento fotográfico clasificada sobre la cordillera Cantábrica. Las condiciones meteorológicas empeoraron rápidamente, mucho más rápido de lo que habían previsto los meteorólogos. Según los registros de radio que hemos revisado, él intentó completar la misión a pesar del clima adverso. Carmen asintió. Era típico de Ernesto. Nunca había abandonado una misión. Nunca había dado marcha atrás cuando el deber lo llamaba. La aeronave fue atrapada en una tormenta severa con vientos descendentes extremos. Creemos que perdió el control debido a la formación de hielo en las alas y la interferencia magnética natural que existe en esa zona de la cordillera. Los instrumentos de navegación se habrían vuelto poco confiables. David se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Señora Valverde, por la distribución de los restos, es evidente que su esposo luchó hasta el final por controlar la aeronave. Los fragmentos sugieren que intentó un aterrizaje de emergencia en la cresta de la montaña. Casi lo logra. Casi. La aeronave tocó la cumbre del pico, pero la velocidad era demasiado alta y el terreno demasiado irregular. Se desintegró al impacto, pero las marcas en las rocas indican que había reducido significativamente la velocidad. Su esposo demostró una habilidad excepcional como piloto hasta el último momento. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Después de décadas de no saber, de imaginar los peores escenarios, finalmente conocía la verdad. Ernesto había muerto como había vivido, cumpliendo con su deber, luchando hasta el final. El coronel García Ruiz extrajo otro documento de su carpeta. Señora Valverde, hay algo más que debe saber. Hemos encontrado evidencia de que su esposo completó su misión antes del accidente. Carmen levantó la vista, confundida. Entre los restos, el equipo de investigación encontró una cámara fotográfica militar y varios rollos de película parcialmente preservados. Nuestros técnicos han logrado revelar algunas de las imágenes que su esposo tomó esa mañana. García Ruiz le entregó una serie de fotografías en blanco y negro, granulosas pero claramente definidas. Mostraban vistas aéreas de la cordillera Cantábrica, valles remotos, y lo que parecían ser estructuras construidas por el hombre ocultas entre los bosques. Estas fotografías documentaron actividades clandestinas en la región, campamentos de entrenamiento de guerrilleros antifranquistas que recibían apoyo del exterior. La información que su esposo recopiló fue crucial para operaciones posteriores que ayudaron a mantener la estabilidad en España durante algunos de los años más tensos de la Guerra Fría. Carmen estudió las fotografías, imaginando a Ernesto en los controles de su aeronave, luchando contra la tormenta mientras se aseguraba de completar su misión. Incluso en sus últimos momentos, había estado sirviendo a su país. ¿Por qué no lo encontraron antes?, preguntó. David respondió. La ubicación es extraordinariamente remota y técnicamente inaccesible. El pico donde se estrelló no aparece en los mapas de navegación estándar, y la chimenea donde encontramos la mayoría de los restos es una formación geológica única que requiere técnicas de escalada avanzadas para alcanzar. Además, durante los años 60 y 70, el equipo de búsqueda y rescate no tenía la tecnología GPS ni las técnicas de escalada moderna que utilizamos hoy. El teniente Morales agregó: hemos revisado los registros de búsqueda de 1962. Los equipos pasaron cerca de la zona varias veces, pero la aeronave se estrelló a una altitud que estaba fuera del alcance de las búsquedas terrestres normales.
Era literalmente imposible encontrarla sin el tipo de escalada técnica que el señor Santamaría realizó. Carmen se volvió hacia David. ¿Qué los llevó precisamente a esa montaña? David sonrió tímidamente. Casualidad, señora. Mi compañero y yo estábamos buscando una ruta de escalada nueva, algo que nadie hubiera intentado antes. Elegimos ese pico precisamente porque parecía inaccesible, porque estaba fuera de los mapas turísticos. Nunca imaginamos que encontraríamos algo así. No fue casualidad, dijo Carmen firmemente. Ernesto los guió hasta allí. Después de 45 años, estaba listo para volver a casa. El coronel García Ruiz cerró su carpeta. Señora Valverde, el Ejército del Aire organizará una misión de recuperación completa. Traeremos los restos de su esposo de vuelta para un entierro apropiado, con honores militares completos. También hemos iniciado el proceso para otorgarle póstumamente la Cruz del Mérito Aeronáutico por su valor excepcional durante esa misión. Carmen asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Durante décadas había imaginado este momento, el día en que finalmente sabría qué le había pasado a Ernesto. Había esperado sentir alivio, closure, paz, y lo sentía, pero también sentía algo más, una profunda admiración por el hombre que había amado. ¿Puedo visitar el lugar donde lo encontraron?, preguntó. David la miró con sorpresa. Señora, es una escalada extremadamente técnica, incluso para montañistas experimentados, es peligrosa. No necesito escalar hasta arriba. Solo quiero estar cerca, donde él pasó sus últimos momentos. García Ruiz intercambió miradas con sus subordinados. Podríamos organizar un vuelo en helicóptero que la lleve lo más cerca posible. No podemos aterrizar en la cumbre, pero podríamos acercarnos lo suficiente para que pueda ver el lugar. Una semana después, Carmen se encontraba en el asiento de un helicóptero militar, sobrevolando la misma ruta que Ernesto había volado 45 años antes. A través de la ventanilla podía ver la cordillera Cantábrica extendiéndose hasta el horizonte, picos tras picos de roca gris y bosques verdes que se perdían en la bruma matutina. El piloto, un teniente coronel llamado Vázquez, que había conocido la historia a través de los medios de comunicación, narró el vuelo como si estuviera guiando a Carmen a través de los últimos momentos de su esposo. «Aquí habría estado cuando perdió contacto por radio», dijo, señalando hacia un valle envuelto en nubes. «Y allí», continuó dirigiendo el helicóptero hacia una cresta rocosa que se alzaba como una catedral de piedra, «está donde lo encontraron». Carmen presionó su rostro contra la ventanilla. El pico sin nombre se alzaba ante ellos, una formación rocosa tan vertical y dramática que parecía imposible que alguien pudiera escalarlo. Pero allí, en esa chimenea de roca que dividía la montaña como una cicatriz, David Santamaría había encontrado a Ernesto. «¿Puede acercarse más?», pidió Carmen. El piloto maniobró el helicóptero hasta que estuvieron suspendidos a apenas 100 metros de la pared rocosa. Carmen podía ver las marcas en la piedra donde la aeronave había golpeado, cicatrices en la roca que contaban la historia de los últimos segundos de Ernesto. Sacó una rosa roja de su bolso, la misma variedad que Ernesto le había regalado en su primera cita en 1955, y la arrojó por la ventanilla abierta del helicóptero. La vio caer lentamente, sus pétalos dispersándose en el viento de montaña, hasta desaparecer entre las rocas donde su esposo había descansado durante más de 4 décadas. «Adiós, mi amor», susurró. «Gracias por volver a casa». Cuando regresaron a la base, Carmen se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. La incertidumbre que había cargado durante 45 años finalmente se había desvanecido. Sabía dónde estaba Ernesto, sabía cómo había muerto, sabía que había cumplido con su deber hasta el final, pero más importante, sabía que su espera había terminado. El funeral militar del capitán Ernesto Valverde se realizó el 15 de octubre de 2007,
exactamente 45 años y un mes después de su desaparición. La ceremonia tuvo lugar en la base aérea de Morón de la Frontera, donde había comenzado su último vuelo. Carmen, ahora viuda oficial pero finalmente en paz, recibió la bandera española que había cubierto el ataúd que contenía los restos recuperados de la montaña. Miguel, ahora teniente coronel del Ejército del Aire, pronunció un discurso en honor a su padre. Elena, convertida en una destacada cirujana, leyó una carta que había escrito a los 14 años, pero nunca había enviado, donde le decía a su padre todas las cosas que había querido contarle durante los años de su ausencia. David Santamaría asistió a la ceremonia, acompañado por Luis Herrero y varios miembros de la comunidad montañista española. Después del servicio, David se acercó a Carmen. Señora Valverde, quería que supiera algo. Ese pico ya no se llama Pico Sin Nombre. El Instituto Geográfico Nacional lo ha renombrado oficialmente como Pico Capitán Valverde en honor a su esposo. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Le habría gustado eso. Siempre dijo que quería que su nombre estuviera en un mapa. Esa noche, en la quietud de su apartamento, Carmen se sentó en su silla favorita con una taza de té y miró la fotografía de Ernesto que había colgado en el pasillo durante más de 4 décadas. Pero por primera vez en todos esos años no sintió el vacío familiar de la incertidumbre. En su lugar, sintió gratitud. Gratitud hacia David Santamaría, quien había escalado una montaña buscando aventura y había encontrado la verdad. Gratitud hacia los investigadores militares que habían trabajado incansablemente para reconstruir los últimos momentos de Ernesto. Gratitud hacia las montañas mismas, que finalmente habían revelado su secreto. Y gratitud hacia Ernesto, que después de 45 años había encontrado la manera de volver a casa. Al día siguiente, Carmen comenzó una nueva rutina. Cada mañana, después de regar sus petunias, escribía una entrada en un diario dirigida a Ernesto. Le contaba sobre Miguel y Elena, sobre sus nietos que él nunca había conocido, sobre cómo había cambiado España desde su muerte. Pero ya no escribía como alguien que esperaba respuestas, escribía como alguien que había encontrado la paz, porque después de 45 años de preguntas, Carmen Valverde finalmente tenía todas las respuestas que necesitaba. Y en algún lugar, en una cresta rocosa de la cordillera cantábrica que ahora llevaba su nombre, el capitán Ernesto Valverde descansaba en paz, su misión finalmente completa, su historia finalmente contada. La montaña había guardado su secreto durante casi medio siglo, pero las montañas, como los corazones humanos, no pueden guardar secretos para siempre. Al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.